Estamos ante su presencia y el deseo de nosotros en este lugar es adorarle. Puede tomar su asiento y vamos a prepararnos en esta noche para recibir con gozo la palabra de Dios, la cual estamos seguros que siempre va a traer una impartición espiritual poderosa a tu vida. Así que abramos hoy nuestros oídos espirituales y que Dios nos dé el entendimiento para poder en esta noche discernir en el Espíritu todo lo que Dios nos quiere transmitir. Estamos hablando acerca de las parábolas del reino y vamos a estar disertando en el capítulo 14 del libro de Lucas, donde vamos a estar hablando acerca de el costo del discipulado. ¿Cuántos creen que el discipulado tiene un costo? ¿Cuántos creen que el discipulado tiene un costo? Para nosotros llegar a ser discípulo, primeramente tuvimos que ser creyente. Y para ser creyente hubo un costo. Dos amén nada más. Para poder llegar a ser creyente hubo un costo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ahora mira para acá. Antes de profundizar en la palabra de Dios, tenemos que entender que todos los discípulos tienen que ser creyentes. Para usted poder ser discípulo, tiene que ser un creyente. Pero lamentablemente no todos los creyentes son discípulos, porque no todos se dejan discipular. ¿Y por qué, pastor, no todo el mundo se deja discipular? Porque el discipulado tiene un costo. Y aquí, a través de la palabra del Señor, vamos a ver cuál es el costo de un discípulo. Ya aprendimos que la palabra discípulo viene de la palabra griega matete, que significa alguien que aprende de otro, alguien que se adhiere a otra persona para extraer y adquirir todo su conocimiento. Nosotros somos discípulos de Cristo. Ahora, ¿por qué digo que hay que pagar un precio? Porque si nosotros queremos ser efectivos en la obra de Dios y no tenemos preparación, jamás en la vida podemos realizar con excelencia las obras del Señor. ¿Por qué? Porque no hubo una previa preparación. Entonces hay dos cosas. Para que mi trabajo en Dios sea efectivo, tengo que prepararme. Para yo poderme preparar y para que mi labor en el Señor sea efectivo, eso tiene un costo. ¿Cuántos creen que la salvación es gratis? Pero la vida, todo tiene un costo, todo vale. Lo único que es gratis en esta vida es la salvación. Pero usted tiene que pagar luz. Si usted va a la universidad, usted tiene que pagar los estudios, usted tiene que pagar agua, usted tiene que pagar luz. Todo en esta vida tiene un costo. Lo único que es gratuito es la salvación. Porque no hay dinero en el mundo que podamos pagar por ella. Entonces, aquí yo tengo dos problemas. Si yo no me preparo, yo voy a tener que pagar un precio muy caro. Déjame ver si te puedo explicar bien esto. Si yo no me preparo, el costo que yo voy a pagar va a ser muy caro. Y yo para prepararme también tengo que pagar un precio, aunque ya Cristo, mire para acá, ya Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Pero cuando digo un precio, es el precio de la negación, donde usted tiene que morir para comenzar a vivir para Cristo. Ese precio es la crucifixión personal, a la que todo se nos hace difícil llegar. Dije la crucifixión personal, donde usted se crucifica con Cristo para que ya no viva tú, sino sea Cristo el que vive en nosotros. Entonces yo, para ser efectivo en la obra del Señor, tengo que pagar un precio. Cuando hablo de precio, no estoy hablando de dinero. ¿Me escuchó? No estoy hablando de efectivo económico. Estoy hablando de negación de cosas que para nosotros son intereses personales y nosotros tenemos que negarnos a ellas para aceptar entonces los planes y propósitos de Dios. Cosas que nosotros tenemos que desligarnos, cosas de las cuales nosotros tenemos que soltarnos, cosas de las cuales para nosotros son importantes. Y cuando llega el momento de escoger entre Dios y de esas cosas que para nosotros es importante, ponemos a Dios en segundo, tercero o cuarto lugar. Dice Dios, yo no soy ni el tercero ni el cuarto, yo soy el primero y yo soy el último. Con Él tenemos que comenzar y con Él tenemos que terminar. Entonces hay un costo que yo tengo que pagar para que todo lo que yo haga con Dios sea efectivo. Y hay un costo que yo tengo que pagar si yo no me preparo para ser efectivo en la obra de Dios. ¿Me doy a entender? Si yo no me preparo, yo voy a tener que pagar un gran precio.
Porque voy a querer hacer algo de la cual yo no estoy preparado para hacerlo. Y las consecuencias van a ser funestas. Ahora, si yo quiero ser efectivo, también eso tiene un costo. Aquí en el capítulo 14, versículo 25, Jesús le estaba dando una gran enseñanza a una grande multitud. Cuanto más grande era la multitud, más grande era la enseñanza que el Señor le daba. Jesús siempre aprovechaba las multitudes para enseñarla, para capacitarla, para discipularla y para manifestar la obra de Dios en medio de ellos. Jesús nunca perdía las oportunidades. Cada vez que había una oportunidad, Jesús siempre la aprovechaba y le hablaba acerca del reino. Y aquí dice que una grande multitud. ¿Cómo era la multitud? Y cuando la Biblia dice que la multitud era grande, es porque no era pequeña, era grande. Pero así como era grande la multitud, grande es la enseñanza que Jesucristo le da a ellos. Porque esta multitud quería aprender de Él. Esta multitud lo seguía para donde quiera que Él iba. Y Él le dijo, espérate, ustedes me quieren seguir, pero yo les voy a enseñar a ustedes cuál es el costo que ustedes tienen que pagar para seguir mis pisadas. Yo les voy a enseñar a ustedes cuál es el costo del discipulado. Y grandes multitudes iban con Él. No es que estaban allí donde Él estaba, dice que iban con Él, caminaban con Él. Y volviéndose a ellos, les dijo, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, subraya ahí conmigo, subráyalo por favor, diga, no puede. Vamos, diga, no puede ser mi discípulo. Oh, esto está tremendo. ¿Por qué está tremendo? Porque aquí el Señor está tocando la fibra más íntima de nuestros corazones. Está tocando a nuestros hijos. Está tocando a nuestro padre, el amor de nuestra madre, el amor de nuestra esposa y de nuestro esposo. Dice el Señor, tú tienes que aborrecerlo por amor a mi nombre. Y aquí hay un poco de contradicción bíblica para los predicadores de la palabra de Dios. Porque aborrecer significa rechazar. Es cuando tú estás hastiado. Cuando tú estás hastiado de una comida que constantemente tú estás comiendo, llega el momento que tú la aborreces. ¿Verdad que sí? Y aquí lo que está diciendo el Señor no es que tú tienes que rechazar a tu mamá, no es que tú tienes que rechazar a tu papá, no es que tú tienes que tenerlo en poco, porque una de las primeras leyes que Dios estableció con promesa es honrar a nuestro padre y a nuestra madre, que es el primer mandamiento con promesa para que nos vaya bien sobre la tierra que Dios nos da. Pero también Dios estableció un primer mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y después a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Fíjate que no dice ama a tu prójimo primero y después a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros jamás en la vida vamos a poder tener la capacidad de poder amar al prójimo si primeramente no amamos a Dios. Usted no va a tener la capacidad de amar a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hermana, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, si primeramente no ha experimentado el amor de Dios. Y aquí lo que está diciendo el Señor es que para nosotros poder amar a nuestra familia, Él tiene que ser el primero. Él tiene que ser el primero. Porque cuando nosotros amamos más a nuestros padres que a Dios, entonces Dios viene a pasar a un segundo plano en nuestra vida. Dios tiene que ser lo primero. Hay gente que dice, no, primero la familia. No, te equivocaste, primero es Dios, después la familia. Ese es el orden bíblico. Amas a Jehová tu Dios y después a tu prójimo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hermana, como a ti mismo. Pero primero tienes que amar a Dios. Y aquí lo que está diciendo es que tú no tienes que tenerlo en poco a tu papá, no tienes que tenerlo en poco a tu mamá, no tienes que tenerlo en poco a tu esposa, sino que Dios tiene que ser lo primero en tu vida para que tenga un discipulado efectivo. ¿Me está entendiendo la iglesia del Señor en esta noche? Seguimos. Esta es la parte que nos hace un poco más difícil a nosotros los creyentes, es de llevar la cruz. ¿Qué significado tiene para nosotros la cruz? La cruz significa sacrificio, la cruz significa muerte. La cruz significa negación.
Cristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que se negó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa la cruz entonces? Significa muerte, significa sacrificio, significa negación. Entonces, tomar la cruz, diga la cruz de Jesucristo, significa negarme a todo ego, a todo egoísmo personal, por tal de aceptar lo que Dios me brinda a través de Jesucristo. Por eso todos los discípulos tienen que ser creyentes, pero no todos los creyentes son discípulos. ¿Por qué? Porque nadie quiere pagar el precio. Y el que no lleva, vamos, diga su cruz. Y aprendimos, ¿para qué tengo que llevar la cruz? Para que cada día yo me crucifique en ella. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. ¿Los que son de quién? ¿Dónde la han crucificado? En la cruz de la negación. ¿Se te hace difícil? Claro que se nos hace difícil. ¿Sabe cuándo se nos hace difícil? Cuando queremos hacer nuestra voluntad. Cuando queremos darle cumplimiento a nuestros caprichos y deseos. Pero cuando queremos hacer la voluntad de Dios, no se nos hace difícil, se nos hace fácil. Para poder llegar a esa dimensión, tenemos que rendirle nuestros pensamientos y nuestra voluntad a Dios, para que ya no vivamos nosotros, sino sea la voluntad y los pensamientos de Dios y los deseos de Dios los que se establecen en nuestras vidas. Y entonces lo vamos a hacer con gozo. Porque cada cosa que nosotros hagamos que apague y que eche a un lado todos esos designios de la carne, nos van acercando más a Dios. Y cuanto más nos acercamos a Dios, más vamos a aprender de Él, más gozo vamos a sentir, más libertad vamos a sentir, más relación vamos a tener con Él, más claridad espiritual, mejor entendimiento, y vamos a ir entonces como la luz de la aurora hacia arriba a la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Hay un más cuando nos acercamos más a Él. Hay un más cuando nosotros nos acercamos más a Jesús. Y el que no lleva su cruz. ¿Te acuerdas aquella historia de alguien que llevaba una cruz? Cada cual iba caminando llevando su cruz. Y dice un tipo, wow, llevo varios días ya caminando con esta cruz. Esta cruz se me hace pesada. Y sacó ese serrucho y le cortó un pedazo. Y siguió caminando 3 días más. A los 3 días dice, wow, esto es muy ancho. Le cortó un pedazo por aquí, otro pedazo por allá, y le cortó un pedazo de cola. Y siguió caminando con la cruz. Y cuando llegó al final, que tenía que pasar al otro lado, le había cortado tanto a la cruz, que para poder pasar al otro lado, el camino era precisamente la cruz. La gente llegaban y ponían su cruz y caminaban por ella y pasaban al otro lado. Al lado de la salvación. El otro venía y llegaba y la pasaba, pero cuando él llegó y midió, se quedó corto. Y le dijo, préstame tu cruz. Le dijo, no, tú tienes que llevar la tuya, porque esa cruz solamente sirve para una sola persona. Tú no puedes pedir prestado la cruz de la otra persona. Tú tienes que llevar tu propia cruz y te tienes que adaptar a ella, papá. No le puedes cortar pedazos, no la puedes eliminar. ¡Ey! No puede cortarle a la cruz, es minimizarla, es tenerla en poco a la salvación que Dios te ha dado. La cruz significa sacrificio, pero también salvación, redención y vida eterna. ¿Cómo está tu cruz? ¿Te está pesando? ¿Cómo está tu cruz? Llega el momento, dice el hermano que está pesada, llega el momento en que tú te adaptas a ella. Todo en la vida es adaptación. ¿Cuántos creen eso? Todo en la vida es una adaptación. Tú tienes que irte adaptando, tú tienes que irte moldeando, no al mundo del cual venimos, tú tienes que irte rompiendo ese molde, todas esas estructuras que la sociedad nos impuso y comenzar a reestructurar nuestra vida conforme al molde que Jesús nos pone a través de su palabra. Para que entonces nosotros comencemos a ser renovados por medio de la transformación y poder vivir entonces como un discípulo del reino. Mira lo que dice aquí. Y el que no lleva su cruz, y me gusta eso, no está hablando de los que llevan, está hablando de el que llevan, está hablando de modo personal. Diga, me está hablando a mí. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. ¿Me escuchó eso? No es solamente escoger la cruz,
es seguir a Jesús con ella. Hello, ¿está listo para esto? No puede ser mi discípulo. ¿Cuántos se quieren discipular todavía? 3, amén. ¿Cuántos se quieren discipular todavía? Estos son los primeros pasos si queremos ser un discípulo efectivo. Este es el costo que tiene que pagar. Nada de estas cosas puede impedir que tú te prepares para servirle al Señor. ¿Me están escuchando? Como aquel que Jesús le dice, sígueme. Dice, Señor, espera primero que vaya y entierra a mi padre y después te sigo. Y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, ven y sígueme. Siempre nosotros le estamos poniendo pretexto y excusa a Dios para prepararnos para el servicio. Y queremos entonces trabajar, queremos funcionar y no somos efectivos. ¿Por qué no somos efectivos? Porque no nos preparamos. Es lo que estaba diciendo al otro día aquí la profeta que nos visitó el martes. Hay personas que cogen, cualquiera abre una iglesia, pero después tú ves que al poco tiempo la vuelven a cerrar. ¿Por qué? Porque no se prepararon para ello. Son de corto vuelo, son de corta permanencia. Comienzan y tú lo ves que al poco tiempo están cerrando. Se meten a hacer cosas que no tienen permanencia. ¿Por qué? 1, porque no están en la voluntad de Dios. Y 2, porque no se prepararon para ello. Hay 2 cosas. Tú puedes estar en la voluntad de Dios, pero quizás no era el tiempo o quizás no te preparaste para hacer en la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que tenemos que prepararnos para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos conocen cuál es la voluntad de Dios? Dios no ha declarado a nosotros por su Espíritu cuál es su voluntad para nosotros. Y la voluntad de Dios aprendimos que no es mala, diga, es buena. No nos causa tristeza, es agradable. No es imperfecta, usted no tiene que añadirle ni quitarle porque es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Está a la medida de la voluntad de Dios. Entonces Dios nos ha mostrado a nosotros por su palabra cuál es su voluntad. Busca ahí conmigo Lucas, ahí mismo, un poquito para atrás y ahora volvemos aquí. Lucas capítulo 12. ¿Cuántos se están preparando? Mira para mí, mira para acá, mira para acá. Antes que lleguemos ahí. Antes de usted ser nada para Dios, lo primero que tiene que hacer es un discípulo. Glorifico a Dios por esta iglesia porque lo primero que hacemos es dar un discipulado ahí abajo. Estamos preparando discípulos, 52 clases, un año completo. Hay personas que le he dicho, entra, vaya y refrésquese, porque aquí nadie se la sabe toda. El que se la sabe toda es el Señor. Vaya y refresque un poquito los conocimientos, porque hay veces con la falta de uso, la mente se embota. Dice la Biblia que esto es solamente para aquellos que tienen los sentidos ejercitados en la palabra de justicia. Pero cuando tú no lo practicas y tú no te ejercitas en ella, la mente se te embota, te cree que te la sabe toda, pero cuando vas a la práctica no sabes absolutamente nada. Yo creo que todos se deben de discipular, todos debemos de aprender, todos debemos de capacitarnos. Tienes que dedicarle tiempo, ese es el costo. ¿Cuál es el costo? Horas. Dale horas, dale tiempo a la palabra del Señor y capacítate. Mira lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 47. ¿Lo tienes ahí? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá castigo. Diga, el servidor de Cristo se tiene que preparar para servirle con excelencia. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, escucha, la conoció, sabía lo que tenía que hacer, pero no se preparó. Ni hizo conforme a su voluntad. Y aquí está por qué la gente no quiere ser discípulos. ¿Por qué no se quieren preparar? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Quieren establecer la suya propia. Quieren servir, pero en su voluntad, a mi manera, en mi tiempo y como yo pueda. Y eso así no funciona. Vamos, dile que está a su lado. Eso así no funciona para nada. Dice la Biblia que para que seamos efectivos en el servicio a Dios, 1, tenemos que conocer su voluntad. Y 2, una vez que conozcamos su voluntad, tenemos que establecerla y prepararnos para ello. ¿Te gustó eso? Es bueno que nos guste esto porque después los azotes no te van a gustar. El castigo no nos va a gustar. Y Dios nos está enseñando, dice que el siervo que conociendo la voluntad de su Señor, y tenemos un Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿cuántos azotes? Innumerables azotes, recibirá castigo. Entonces significa esto
que no prepararnos y no hacer la voluntad de Dios es pecado. Y si nosotros morimos en pecado, nos vamos a meter en tremendo problema, aunque estemos dentro de la iglesia. Porque no todos los creyentes son discípulos y no todos se preparan para hacer la voluntad de Dios. Esto es para recapacitar. Esto no es para que se me quede mirando así asustado. Esto es para que usted recapacite y diga gloria a Dios, aleluya. Esto entra a la conciencia donde Dios me alumbra con su espíritu, me enseña las cosas malas para que yo renuncie a ellas y establezca las buenas y me encamine hacia su voluntad. Esto no es para asustar, esto es para establecernos y gozándonos haciendo la voluntad de Dios. El gozo consiste en hacer la voluntad de Dios porque es agradable, buena y perfecta. Tiene todos los ingredientes para que usted la haga con gozo, con alegría y con felicidad. Buena, agradable y perfecta. ¿Por qué escogemos lo difícil cuando Dios nos da lo fácil? ¿Por qué escogemos lo malo cuando Dios nos da lo bueno? ¿Por qué escogemos lo desagradable cuando Dios nos da lo agradable? ¿Será que el ser humano siempre trata de buscar las cosas que no son buenas? Hay un dicho por allá por mi país que dice que siempre el venado tira al monte y la carne siempre nos va a tirar al mundo. Todos los días, ¿sí o no? La carne siempre va a tirar, te va a influenciar hacia el mundo o el mundo te va a influenciar la carne, ambos. Te va a influenciar para que la carne se alinee con él. Y la Biblia dice no podemos alinearnos con ella ni moldearnos a través de sus deseos y voluntad, sino tenemos que romper ese molde para entonces ser renovado y transformado y el carácter y la presencia de Cristo se manifiesta en nosotros para poder hacer su voluntad. Digo gloria a Dios porque Dios te está enseñando para cambios. Son cambios permanentes para que sea efectivo y victorioso. Hay dos cosas aquí. Uno, efectividad en lo que hago. Y dos, vivir una vida victoriosa en todos los aspectos de mi vida. Y vamos a llegar aquí ahorita. Esto nos enseña a ser efectivo en todas las cosas que hacemos. Y vivir una vida victoriosa en todo lo que emprendemos. Y se lo digo así para la gloria del Señor. No hay nada que yo emprenda en el mundo espiritual que me salga mal. Cuando establecemos algo dirigido por el Espíritu de Dios, jamás en la vida las cosas me salen mal. Es que tienen que salir bien. Oye, es que no puede fallar. Y cuando dice el diablo se me mete, si el diablo se te mete es para mejorarlo. ¿Cuántos dicen amén? Si el diablo se te mete por el medio es porque Dios se va a glorificar y te va a mejorar todavía lo que tú estás haciendo. Porque todo va a obrar a favor tuyo. Si estás en la perfecta voluntad de Dios y ama a Dios en lo que estás haciendo. ¿Me estás entendiendo en esta hora? Todo lo que tú hagas tiene que ser prosperado y te tiene que salir bien. En el trabajo todo te tiene que salir bien. En la casa todo te tiene que salir bien. Todo lo que tú emprendas conforme a la voluntad de Dios te tiene que salir bien. Por eso déjate dirigir por Él. Lo aprendimos el domingo pasado. Déjate dirigir por el Espíritu de Dios porque Él te lleva a la verdad de Dios y a su justicia a establecer su voluntad. Cuando dice que el Espíritu Santo te lleva a toda verdad y a toda justicia, te está diciendo que el Espíritu Santo te está llevando a la voluntad de Dios. La voluntad siempre es justa y es verdadera. Y ahí siempre te va a llevar el Espíritu Santo para que tú la establezcas. Entonces digan, me tengo que preparar. Hay gente que saben para qué lo llamó Dios y otros que ni saben ni para qué lo llamó Dios y llevan 20 años en el Evangelio. Yo no sé ni cuál es mi llamamiento ni cuáles son mis dones. Eso es bochornoso decirle eso. ¿A que sí sabes para qué eres bueno en el mundo? Y no has aprendido durante muchos años para qué eres bueno en el Señor. Estoy esperando a que Dios me diga. Desde el primer momento que tú aceptas a Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre tu vida y comienza a declararte para qué te escoge. Lo que pasa es que llevamos años, mira, haciendo una barrera entre nosotros y Dios. Cuando Dios escogió a Pablo, le dijo, yo te he escogido para que vaya y predique la palabra de Dios a los gentiles. Cuando llamó a Jeremías, le dijo, desde que estaba en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Cada vez que llamaba a alguien, siempre le declaraba para qué lo escogía y cuál era el plan y propósito de él. ¿Acaso lo sabemos ya o todavía? Por eso tú ves que queremos meternos en muchas cosas y nos vendemos allá afuera el mejor postor. Ven para acá que tengo un puesto para ti. ¿Qué está haciendo en tu iglesia? No, nada, llevo un año allí sentado. Venga para acá que aquí te voy a poner como copastor de la iglesia. Aquí sí te voy a poner a funcionar sin preparación y fuera de la voluntad de Dios. Y es ahí donde el diablo, donde te enreda, donde caen los lazos del diablo. Y no eres ni de aquí, ni de allá, ni de ningún lado, porque no estás en la voluntad de Dios. Esto es para recapacitar esta noche.
Tú ves gente por ahí vendiéndose el mejor pastor, fuera de la voluntad de Dios. Y de eso hay muchos allá afuera. ¿Por qué mejor no te rinde? No el mejor pastor, sino el que apostó por ti en la cruz del Calvario su vida, para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Por qué no nos rendimos a Él? ¿Por qué no morimos para Él? Mira, esto es fácil. Jesucristo dijo, yo morí físicamente por ti en la cruz del Calvario. Ahora, tú no tienes que morir físicamente. Tú tienes que morir a tus caprichos, a tus deseos. Tú tienes que morir solamente a esas cosas que traemos adheridas internamente dentro de nosotros, que nos alejan, nos separan y nos distancian cada día de Dios. Él hizo la mayor parte. Nos está dando a nosotros la secundaria y nos da el Espíritu Santo para que lo podamos lograr. Tenemos todas las herramientas, tenemos todos los ingredientes para que seamos buenos discípulos de excelencia. Dije discípulos de excelencia. Porque hay mediocres. En la viña del Señor hay de todo. Los hay discípulos de excelencia y los hay mediocres que quieren seguir a Jesús, pero con sus deseos. Por ejemplo, aquel joven rico va y se le tira a los pies a Jesús y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Cualquiera que lo dice, wow, tremendo cristiano, mira cómo se postra delante del Señor y levanta las manos y dice, Señor, ¿qué debo hacer? Buscando de qué manera puede agradar a Dios. Y hay veces que le pedimos peticiones hipócritas al Señor que no somos capaces de cumplir. Porque cuando el Señor te declara lo que tú debes hacer, tú dices, no, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero lograr la vida eterna, pero sin establecer tu voluntad. Yo quiero tomar una parte de tu voluntad, pero sin dejar de hacer la mía. Y esto sí no funciona. Le dice, Señor bueno, escucha. Le dijo, Señor bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Aquel que todavía no ha sido discipulado piensa que tiene que hacer para alcanzar. Y aquí no es hacer para alcanzar, aquí es someterte para alcanzar y para hacer. Gracias por el entusiasmo de los demás. Pero Dios te ha escogido para eso. Ojalá que a mí me hablaran como yo estuviera en la iglesia, así sentado en un asiento como usted. Ojalá que mis pastores a mí me hablaran de esa manera, que me llegara al corazón y me desnudara por dentro. Para poder yo reaccionar y pensar que todo no estaba bien. Que no es cosmético, un poquito de cosmético para que te veas bien, pero cuando por la noche se te ve el cosmético, el brujo te sale para afuera. Tenemos que hablar, dice la palabra de Dios, a cara descubierta. Hello, diga, a cara descubierta. Ojalá que cuando yo comencé, me hablaran como yo le estoy hablando a usted. ¿Sabe cuántos problemas yo me hubiera evitado? ¿Tú sabes en qué dimensión yo estuviera hoy? Pero aquí ya tú sabes, hoy nos están dando un evangelio ligero, light. Y ese no es el evangelio que predicó Jesucristo. Jesucristo predicó un evangelio de muerte. Tú tienes que morirte para que puedas fructificar y la imagen de Cristo se revele en ti y en mí. Tenemos que morirnos. Tienes que crucificarte. Dice que tienes que tomar tu cruz cada día y crucificarte en ella. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya yo me morí hace años. ¿Por qué tú crees que Pablo, cuando lo metió en el calabozo más adentro, comenzó a cantar cánticos espirituales a Dios y orar a las 12 de la noche? ¿Por qué? En la carne estaba dolido, le habían dado con una vara. 39 varazos menos uno, dice la Biblia. Dice el libro de los Hechos que el cuerpo de Pablo estaba herido y sangrentado cuando le dieron con la vara. Porque después que Dios se manifestó allí, dice que el carcelero mismo lo llevó a su casa y le sanó las heridas. ¿Y cómo es posible que un hombre que estaba atado de pie y mano y metido en el cepo a las 12 de la noche, cuando las heridas duelen más, cuando el dolor se intensificaba, es cuando él más levantaba la voz, de tal manera que todos los presos en la cárcel los oía, de la manera que él clamaba, gritaba delante de la presencia de su Dios? ¿Por qué Pablo pudo hacer eso? ¿Sabe por qué? Porque él no sentía el dolor del cuerpo, él sentía el gozo del Señor, que era su fortaleza en medio de la tribulación. Por eso él mismo dijo, ya no vivo yo. Cuando ya tú no vives, tú no sientes el problema, tú no sientes la tribulación, tú no sientes la aflicción y el dolor, porque ahora es Cristo el que la toma por ti y tú sigues regocijándote en su presencia. Después de la crucifixión en Cristo, ¿cuántos todavía quieren crucificarse con Cristo? Hello. La crucifixión duele. La crucifixión lastima. La crucifixión te hiere. La crucifixión es horrible. Pero mira para acá, después de la crucifixión, ¿está listo para esto? Viene la resurrección.
No te vas a quedar con el dolor de la cruz. No te vas a quedar con las heridas de la cruz. Después de la crucifixión viene la resurrección. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice la palabra de Dios, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios Padre. Después del dolor, del sacrificio y del llanto, viene la resurrección. ¿Sabe lo que significa resurrección? Caminar entonces en lo sobrenatural. Primer paso, si quieres caminar en lo sobrenatural, tienes que crucificarte. Aquí está todo. Negarte, dejar todo por un lado, agarrarte fuertemente con Cristo y negar todos tus deseos, pensamientos y pasiones. Todo tu ego, tirarlo sobre la cruz para que ya no vivas tú, sino viva Cristo en ti. Después, cuando hayas padecido un poco de tiempo, dice la palabra del Señor, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca para que a Él sea la gloria, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Si quieres participar de la resurrección de Cristo, tienes que participar de su crucifixión. ¿Quieres ser un discípulo todavía? Si usted aplica esto a su vida, va a caminar como un resucitado. Él nos resucitó a nosotros cuando estábamos muertos. ¿Cuántos creen que todo el que muere en Cristo será resucitado con Él? Pero no solamente en la resurrección postrera, cuando Él tomará nuestro cuerpo de la tumba y será transformado en un cuerpo glorificado. Si nosotros morimos con Cristo en vida, resucitamos con Él en gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios todavía? Tienes que crucificarte, papá. Por eso es que allí Pablo entonces podía alabar a Dios. Por eso fue que cuando metieron allí a Daniel en el foso de los leones, decía, no, tranquilo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que el Dios que yo adoro me libra de las fauces del león. Porque esa es la confianza que tenemos en Dios. Para poder decir eso, ya no vives tú, ni tus emociones, ya no andas por vista, ya no andas por lo que ves ni por lo que sientes. Anda por lo que Dios te ha declarado. Por lo que Dios te ha dicho, anda en la fe de su palabra a través del Hijo de Dios. Dios había dicho, cuando pase por el fuego yo estaré contigo. ¿Usted me está escuchando en esta hora? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, así yo voy a estar contigo. Cuando pase por las aguas no te vas a negar. Dios ha prometido estar contigo. Dice que si morimos con Cristo, reinaremos con Él. ¿Cuántos quieren reinar todavía con Cristo? Yo estoy reinando vida. Tienes que morirte con Él. Para que tú reines con Cristo, tienes que morir con Cristo. Mientras viva tú, no es Cristo el que está reinando, eres tú. Tienes que morirte. Si morimos con Él, reinaremos con Él. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? La pregunta es, ¿estamos preparados para hacer lo que vamos a hacer? Una persona sensata, una persona sabia, calcula el precio y calcula los daños que puede obtener si hace las cosas sin la preparación y sin la capacidad que necesite para poderla llevar a cabo. Dice así, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. La pregunta en esta noche es, ¿tenemos lo que nosotros necesitamos para hacer lo que queremos hacer? ¿Conforme al diseño divino? Sí, porque no vaya a ser que nosotros queramos hacer una torre de Babel. Una torre muy alta, pero sin un significado alguno espiritual, aunque apunta hacia el cielo. No importa hacia dónde apunte, ni cómo le llame, aunque le ponga un nombre cristiano. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en la voluntad de Dios, preparado para el momento, capacitado para el momento, con todo lo que nosotros necesitamos para poderlo hacer. Lo que está diciendo aquí, no hagas nada por lo cual tú no te has preparado para hacerlo. Y si lo quieres hacer, calcula si tiene los ingredientes necesarios para poderlo llevar a cabo. ¿Me doy a entender en esta noche? Fíjate que aquí está hablando de lo que vamos a hacer. Por eso dice que después te sientes frustrado, ministerialmente hablando. Porque comienzan a hacer cosas que jamás en la vida Dios le dijo que lo hicieran y estaban en condiciones de hacerla.
Una vez estaba en una reunión de pastores, y esto lo traigo a colación en muchas ocasiones porque aquello me impresionó. Un pastor comenzó a declarar ciertas cosas que había hecho que eran de magnitud. Sin embargo, dice, perdí mi tiempo y mi energía haciendo esto y Dios nunca me dijo que lo hiciera. Perdió su tiempo, perdió dinero, energía en hacer cosas que él decía, Dios nunca me dijo que lo hiciera. Entonces nos estaba dando un consejo a nosotros los pastores. No pierda su energía en lo que Dios no lo mandó a hacer y sí gástate para Cristo en su perfecta voluntad. Porque es ahí donde vas a ser efectivo. Entonces, mira a ver si lo que vas a hacer, 1, está en la voluntad de Dios. 2, mira a ver si Dios está respaldando lo que tú estás haciendo. 3, mira a ver si te preparaste para hacerlo. Y 4, mira a ver si está en el tiempo de Dios para lograrlo. Por eso después la gente se ríe y comienzan a hablar y señalarte. Personas que comienzan a hacer cosas y después se le derriban todas. ¿Por qué se le derriban todas? Porque no era la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando eso? Dice, hice esto, hice lo otro, y estoy hablando obras de proporciones económicas grandes. Y sin embargo dice, eso yo no tenía que hacerlo. Qué pena que nosotros estemos perdiendo el tiempo en lo que Dios nos mandó a hacer y estemos desechando el tiempo de su voluntad y el propósito divino para nosotros. Y que al final del camino nos demos cuenta que corrimos en vano, que trabajamos en vano, que nos esforzamos en vano porque Dios no estaba ahí. Dice el 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. El primero que se va a burlar es el diablo. Puede suceder algo, que cuando tú estés haciendo la obra se estén burlando de lo que tú estás haciendo. Pero si tú estás en el plan y propósito de Dios, olvídate de las burlas. Al final los que se burlaron, los que tuvieron en poco la obra de Dios, van a venir y van a tener que reconocer que era Dios el dueño de la obra. No importa que se ría, no importa que se señale, no importa, usted haga la voluntad de Dios con humildad y siga adelante aunque lo señale y lo critiquen, si usted sabe que está en la voluntad de Dios. O si no, pregúntale a Nehemías, cuando estaba construyendo el muro de Jerusalén. Llegó ahí Sanbalá y Tobía y comenzaron a burlarse. Dice, ¿qué están haciendo estos pobres judíos? Ese muro que están haciendo hasta la cola de una zorra lo puede tumbar. ¿Te acuerdas cómo se reían? Y trataron de sacarlo, de distraerlo para sacarle la voluntad de Dios. Cuidado, porque hay personas que te van a buscar y a distraer para sacarte de la voluntad de Dios. Y cuando trataron de distraerlo, le dijeron, no puedo ir con ustedes. ¿Sabe por qué no voy con ustedes? Porque yo aquí estoy haciendo una gran obra en la perfecta voluntad de Dios. Y Dios está con nosotros y la vamos a terminar. Cuando nosotros comenzamos en Honduras, en Cepate, compramos un terreno porque teníamos una casuchita pequeñita allí. Y decía, wow, Ministerio Apostólico Internacional en Espíritu y en verdad, apóstol Rolando, mira lo que tienen aquí. Y la gente se reían. Sí, señor. El espíritu de Sanbalá y Tobía estaba allí rondando alrededor de lo que estábamos haciendo. Y la gente se reía. Y las hermanas me decían, pastor, se ríen de nosotros. Y decía, tranquilo, ¿saben lo que van a hacer ustedes? Tienen que trabajar, métanse de rodillas, oren a Dios, porque esto no es de nosotros, esto es de Dios. Comience a orarle a Dios, métanse de rodillas. No, porque la gente se burla. ¿Cuánto podemos subir a la iglesia? Usted tranquila en el tiempo de Dios. Usted métase de rodillas, ustedes alaben, glorifica a Dios en lo poco y usted puede estar seguro que cuando ustedes son fieles y alaban a Dios en lo poco, Dios te va a poner sobre lo mucho. Y comenzaron allí en la casita, la gente decía, la gente pues iban fabricando iglesias por aquí, fabricando iglesias por allá, pero nosotros íbamos lento, pero aplastante. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia para con nosotros. Entonces yo me di cuenta que allá donde estábamos construyendo, le gustan mucho las fachadas. O sea, le gusta mucho aparentar, le gusta mucho, tú sabes, esa ínfula de grandeza, de presumir lo que no tienen ni lo que son. Y nosotros tranquilitos le decíamos, vamos, y entonces empezaron a orar, se metieron fuerte con el Señor, y la casita se llenó de hermanos, y dije, bueno, la señal que tú me das, Señor, es que cuando esto se llene acá arriba, pues entonces vamos a ensanchar el territorio. Mientras tanto, vamos a ir construyendo en otros lugares. Cuando yo vi que ya la iglesia se estaba llenando, comenzamos a construir en la parte de abajo en los cimientos. Pero saben que la construcción de abajo era poniendo la placa del templo de arriba. Abajo construimos un salón de conferencia inmenso y estábamos preparando la parte de abajo para bajar la casita de la iglesia y comenzar a construir arriba.
Comenzamos construyéndola de atrás para adelante. Allá yo veo que es diferente. Porque allá le dije, le gusta mucho pantalla. La gente comienza de adelante para atrás para impresionar a la gente. Para que la gente vea que están cubriendo. Nosotros no lo hicimos así. Nosotros no comenzamos por el frente, comenzamos por el altar. La casuchita seguía allí y la gente allí, alabaré. Y nosotros por atrás con un templo impetuoso. La gente que han ido sabe lo que estoy hablando, una cosa como esta. Y venía aquella cosa ancha por ahí para avanzando y avanzando y avanzando. Y veíamos avanzando y avanzando. Y de momento, ya la casuchita estaba aquí. Esta es la casuchita. Y el templo con los bloques llegó hasta aquí. No se veía lo que había allá atrás, pero el templo estaba aquí. Y de momento un día cogí el equipo y dijo, vamos a traer la casuchita abajo y vamos a traer el templo hasta la acera. Mire para acá, llamé al hombre que nos pone en el techo y en 2 días, o creo que 3 días, pusimos todo aquel techo, trabajando día y noche. Y cuando vieron aquello dijeron, pero ¿y esto qué cosa es? Cuando aquel templo salió que fue, dijeron, ¡bum! Aquí estoy. Y dijeron, ¡eh! Un edificio de la altura de este, que se pueden hacer 2 plantas. Para la gloria del Señor, eso no es para orgullo personal, esto es para la gloria de Dios. Pero lo que quiero decirle a ustedes, que cuando estamos en la voluntad de Dios, aunque te señalen, aunque te critiquen, aunque tengan en poco el ministerio, aunque digan que ahí no hay nada, usted sigue para adelante, porque si usted está en la voluntad de Dios, allí se hay algo. Allí se hay algo, allí hay poder, allí hay autoridad y allí Dios es donde se glorifica. Tenemos que estar en la voluntad de Dios. Y los que antes se burlaron, ahora vienen a decirle, wow, tremenda obra ustedes han hecho. Ahora vienen a glorificar a Dios por lo que nosotros hicimos conforme al diseño divino. No lo hicimos para glorificarnos a nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Y los hermanos que trabajan conmigo les dije, óyeme, cuidadito, porque los que han ido saben lo que estoy diciendo. Es el mejor edificio en toda aquella zona. Para la gloria de Dios, repito, lo saben lo que estoy diciendo. La hermana Marta Valladares está allá atrás, que fue con nosotros. Cuando ella vio aquello, dice, no, yo pensé que era una iglesita, pero cuando ella llegó y vio aquello, dice que ella pensaba que era el templo de Salomón, brillando así con el sol allá atrás. Porque está imponente, es un edificio imponente. Y le dije a los hermanos, ahora no vayan a levantar pecho ni levantar hombros, es cuando más tienen que bajarlo. Porque la primera fase fue levantar el templo. Ahora la segunda fase es que Dios levante aquí y llene toda esta silla que están aquí para la gloria de su nombre. Así como nosotros nos humillamos para trabajar y hacer la voluntad de Dios, vamos a seguirnos humillando para que Dios añada a la iglesia los que han de ser salvos, para que la gloria no es de los hombres, la gloria es de Dios. Alaba el nombre del Señor. Entonces, cuando vayamos a hacer algo, usted tiene que calcular el costo. Si estás en el plan y propósito de Dios. Si estás en el plan y propósito de Dios, aunque todas las cosas no se te proporcionen como tú creas y quieras, Dios te va a añadir lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en gloria. O sea, tú solamente tienes que adaptarte, tu mente, tu corazón, tu voluntad a la voluntad de Dios. Y dejar que sea Dios el que Él actúe en lo que te mandó a hacer. Que sea Él el que dirija la obra. Que sea Él el perito arquitecto de lo que tú estás haciendo. Dice, no sea que después haya puesto los cimientos y no pueda acabarla. Y todos los que lo vean comiencen a hacer escarnio, burla de Él. Entonces, cuando nosotros estamos preparados y estamos en la voluntad de Dios, lo que tú comienzas con Dios, tú puedes estar seguro que tú lo terminas con Él. Voy de nuevo. Cuando estamos preparados y estamos en la voluntad de Dios, todo lo que tú comienzas con Él, lo terminará con Él. ¿De acuerdo? Vamos al otro. El 31. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Diga, esto no es a lo loco. Vamos, Dios, tengo que sentarme y calcular los gastos, calcular las pérdidas, calcular si lo que estoy haciendo me conviene o no me conviene, si estoy en el plan y propósito de Dios. ¿Estoy en victoria? No, escucha para acá. Usted está en victoria cuando usted haga la voluntad de Dios. Caerán entonces 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará si estás en la voluntad de Dios. Pero si tú no te preparaste, esto es lo que está diciendo, si tú no te preparaste y quieres hacer una torre, la torre no va a ser efectiva y va a ser una burla para ti. Si tú quieres ir a la guerra y no te preparaste para la guerra, ni calculaste los gastos, la vas a perder.
Y Dios no te ha llamado para perder. Dios no te ha llamado para hacer risión y burla del diablo. Dios te ha llamado para la gloria de Dios y para que viva una vida victoriosa en Cristo Jesús. Pero para eso tenemos que prepararnos, uno, y dos, hacer su voluntad. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él, con 10,000 más que él? Qué tristeza para nosotros que cuando esté metido en el problema nos damos cuenta que no podemos. ¿Por qué tú crees que cuando estamos metidos en el problema nos damos cuenta entonces que no podemos? Dígalo, ¿eso es? ¿O tú estás metido en el mensaje, hermano? Porque no calculaste los gastos, no calculaste el precio que tenía que pagar, ni cuál era la voluntad de Dios para hacerlo. Por falta de preparación y no hacer la voluntad de Dios y no calcular en qué condición estabas tú y en qué condición estaba el enemigo que venía contra ti. Y si no puede cuando el otro esté lejos, cuando todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Qué tristeza, ¿no? ¿Ha visto usted alguna vez un rey pidiendo condiciones de paz? Sí, los hay. El que no está preparado para la batalla. El que sabe que la va a perder. Dios te ha hecho a ti y a mí reyes y sacerdotes. Y ha declarado en su palabra que si tú conoces su voluntad y la haces, nunca perderás una batalla. Nadie te podrá hacer frente. Vamos, te lo voy a repetir nuevamente. Nadie te podrá hacer frente. ¿Usted me escuchó? Nadie se atreverá a hacerte frente. ¿Sabe por qué nadie te puede hacer frente? Porque el que trate de pelear contigo la va a perder. Porque no pelean contigo, pelearán contra el Cordero. Y el Cordero vencerá porque eres varón de guerra y está contigo para darte la victoria. Dale un fuerte aplauso de gloria al Señor. Y termino con esto. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mira para acá. Mira para acá. Ay, Dios mío. Hay veces que decimos, si yo no voy a la iglesia, el pastor a mí no me va a pagar la casa. El pastor a mí no me va a pagar la luz. El pastor a mí no me va a pagar la renta. Claro que el pastor no te la va a pagar. El pastor no te la va a pagar. Pero Dios es capaz, cuando tú le sirves de corazón y haces su voluntad, Él darte el 100% de lo que tú le puedes dar a Él. ¿Tú sabes por qué vivimos? ¿Tú sabes por qué estamos como estamos? Porque pensamos que es el pastor el que tiene que suplir mis necesidades. Cuando hablamos algo de iglesia, el pastor, ¿qué se piensa? Todos los días un servicio el domingo. ¿Qué se piensa el pastor? El pastor no se piensa nada. El pastor piensa lo mismo que tú, que tengo que hacer la voluntad de Dios para que Dios haga prosperar mis caminos y todo me salga bien. Porque esto no es un problema del pastor, esto es un problema de Dios. Esto no es un problema de la voluntad del pastor, esto es un problema de la voluntad de Dios por medio de su palabra que ya tú conoces y la tienes que aplicar para que entonces tú puedas vencer. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿A qué tengo que renunciar, pastor? 3 o 4 nada más. ¿A qué tengo que renunciar, pastor? ¿Te atreves a renunciar a todo? El Señor se lo dijo a Pedro. Pedro en un momento determinado le dijo, Señor, yo dejé mi barca, dejé mi oficio, te estoy siguiendo a ti. ¿Y qué pasa conmigo aquí ahora? Yo le dejé todo. Y cada vez que alguien iba a seguir a Jesús le decía, oye, yo no te ofrezco nada. ¿Se acuerdan ustedes? En su vida terrenal no te ofrecía nada material. Mira para acá. Y sin embargo, Él te lo entregaba todo. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesucristo entregaba no era en el mundo material, era a través de la fe. Cuando le dijo, vete y paga el templo, dijo, Pedro, vete allá, tira el anzuelo y saca un pez y paga lo que deben. Pedro tenía que ir a través de la fe y tirar el anzuelo y sacar el estratero que estaba en la boca y le pagar entonces los impuestos del templo. Cuando la gente tenía hambre, le dijo a sus discípulos, oye, dale tú de comer. Y dije, ¿cómo? Si ni 300 denarios alcanzarán para darle de comer a esta gente que están aquí. Dale de comer, tú puedes. Vamos, dile que está a tu lado, tú puedes. Jesús no cogió y te dio los pescados, Jesús te dio la fe para que tú tuvieras todo lo que tú quisieras a través de la fe. Es que Jesús está diciendo que yo renuncio y lo pierda todo por Él. Sí, eso es lo que dice.
Porque aquí lo dijo al principio, el que no deja padre, madre, hija o hijo o esposa, escucha bien, ¿está listo para esta parte? Y aún su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que renuncia a todo? Sí. Pero mira bien, en el mundo espiritual esto funciona de esta manera. Él te dice que renuncia a todo, porque cuando tú renuncias a todo por Él, con Él, tú lo tienes todo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Con Cristo estamos completos, nada te falta. En Él estamos bendecidos con toda bendición. Aprende a renunciar a todo para que te quede con Cristo. Y cuando te quede con Cristo lo tienes todo. Pero para eso tienes que, mira, comenzar desde todos esos pasos que dijimos del principio, para que comience a discipularte y llegue a este nivel donde ya tú renuncias a todo para quedarte solamente con Él. Y cuando te quedas con Él, el Señor te lo devuelve todo. Puedes alabar y bendecir el nombre de Dios. ¿Tú crees que Jesús te pide algo para dejarte en miseria? ¿Tú crees que cuando le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme a mí? Él le dijo cuál era la recompensa. ¿Qué le dijo después? Él le dijo, vete y vende lo que tienes y ven y sígueme. ¿Y qué? Cada vez que el Señor lo mandaba a hacer algo, siempre te daba una promesa. Le dijo, Abraham, sale de tu tierra y tu parentela, pero yo te voy a bendecir con toda bendición. De ti haré una nación grande, engrandeceré tu nombre, serán benditas en ti. Siempre daba una promesa. Él le dijo, vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir a Dios? Hacer tesoros en el cielo. Esto es para entendido. ¿Por qué tú crees que la gente le roba los diezmos a Dios? ¿Por qué tú crees que para dar ofrenda le cuesta trabajo? Porque la mente natural no te deja entender estas cosas. Estas son revelaciones espirituales. Cristo dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Pero no te va a quedar en miseria. Te voy a entregar los tesoros del reino de los cielos a tu favor. Usted no aplaude porque todavía no entiende. No entiende todavía ni tiene revelación de lo que estoy diciendo. Dice el Señor, yo diré mi buen tesoro, el cielo, y haré derramar bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Esto es para entendidos y espirituales. Esto no es para recoger una ofrenda aquí especial ni nada de eso. Esto es para que usted entienda en el mundo espiritual lo que le estoy explicando. Y viva como un ciudadano del reino. Dejar ya de ser un ciudadano común y corriente, amoldado y ligado, mezclado con el mundo. Soltarte de esas amarras y comenzar a pensar con una mente renovada como un ciudadano del reino. Porque usted tiene la mente de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por tu presencia. Te alabamos y bendecimos, oh Dios, por tu grandeza y por tu majestad. Gracias por hablarnos, por dando entendimiento y capacidades espirituales para poder entrar en tu voluntad y diseño, Dios. Levanta las manos. Bendecimos cada familia representada en este lugar. Yo creo que siempre, cada vez que escuchamos una palabra como esta, y Dios nos ha hablado en algún ángulo de nuestra vida, creo que es una buena oportunidad para arrepentirnos, ¿verdad que sí? Y reconocer que si en una de esas áreas fallé, de la única manera que la podemos reparar es a través del arrepentimiento. ¿Por qué? Repararla a través del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento trae restitución. Una de las características, la principal del perdón, es que restituye el agraviado. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios, la sangre de Cristo nos limpia y nos restituye a la posición inicial. Dios nos ve ahora limpios, santos y sin mancha delante de sus ojos. Por lo tanto, levanta tus manos al cielo y si en algún área le ha fallado a Dios, pídale perdón. En área donde no te has dejado tratar, en área donde es difícil para ti ceder. Cuando tú dices, es muy difícil ser cristiano, es porque hay un área en tu mente que te vino a colación en ese momento y tú dices, me ha sido muy difícil soltarme de ella. Es ahí donde tú tienes que dejar que Dios trabaje. Es ahí donde tú tienes que dejar que Cristo rompa esa área en tu vida y te dé su libertad. Oh, sí, Padre Celestial, te damos gracias. Bendecimos tu nombre y lo glorificamos en esta noche. Mira esas áreas que tu pueblo levanta delante del trono de tu gracia para ser reparada, ser restituida en esta noche a través de tu Santo Espíritu.
Diga conmigo: Padre Celestial, yo te pido perdón por las veces. Yo quisiera escuchar la iglesia en esta noche, hermano. Diga: Padre Celestial, yo te pido perdón por las veces que he hecho mi voluntad y no la tuya. Yo te pido perdón por las veces que te he desobedecido y me he rebelado contra ti. Señor, yo sé que el precio que yo tengo que pagar no es comparable con el precio que tú pagaste por mí en la cruz. Mi precio es secundario y para ello yo tengo que morir a mis caprichos, deseos y pensamientos que batallan día a día contra mi alma. En mi naturaleza humana yo no puedo, pero con la ayuda de tu Santo Espíritu yo puedo caminar en victoria. Por lo tanto, Dios, yo te pido en esta noche la asistencia de tu Espíritu Santo para que en el área donde yo soy débil, yo sea fuerte y yo pueda salir de este altar sagrado declarando lo que dice tu palabra: soy fuerte cuando soy débil, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Te doy gracias por perdonarme, limpiarme, fortalecerme y establecerme en tu perfecta voluntad para ser un discípulo de excelencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Wow. Gracias, Jesús.